Pues buenas tardes a todos, muchísimas gracias Gemma, Raúl, que es con los que nos hemos conectado, por vuestra amable invitación, al resto de las personas que habéis configurado este magnífico congreso también. La verdad es que no es muy normal que te llamen para hablar en un congreso o en una reunión científica de este nivel, porque lo más habitual es que haga un llamamiento público y que tú te inscribas. Así que doblemente mi gratitud, especialmente por la temática, ¿no? La temática de guerra civil y corrupción sistémica que afecta a todo el mundo occidental y a veces también no occidental, que me parece muy interesante. Siento no haber podido estar desde ayer, que era mi intención, porque bueno, tengo la suerte de ser decano en la Universidad de Juan Carlos, de la Universidad de Mayores, que es lo más fascinante que llevo haciendo en los últimos 6 años, no solamente dar clase en esta universidad, sino tengo el honor de dirigirla. Y me pusieron ayer el acto de graduación, cuando podía el rector, y bueno, pues no pude venir y escuchar el altísimo nivel de ponencias que estamos recibiendo. Y ayer, pues, entre que llegó tarde el tren y luego tuve un lío en el hotel, me quedaba una hora para y ya no pude. Así que muchas gratitud, estoy muy contento de estar aquí y la verdad que vamos a hacer con Julen Lezamil, que es el verdadero experto en estas cuestiones, aunque yo empecé su dirección de tesis, luego la siguió Ricardo Miralles, ¿no? Que en paz descanse el hombre, luego que tuvo un problema al final de salud tremendo. Bueno, yo llego en realidad a la guerra civil, al tema del expolio, por la historia local, que es lo que más a mí más me interesa de todas las que hago, ¿no? Aunque hago pocas, la verdad, y con las que más aprendo, dicho sea de paso, ¿eh? He hecho historias locales de varios pueblos porque me las han encargado, el norte de España, donde somos originarios, tanto en Navarra como en Euskadi. Y ahí llegó pues con la represión y la maldad asesina extrajudicial de un bando y de otro. En Navarra mataban carlistas, falangistas, en el País Vasco pues a otro bando, ¿no? Y a partir de ahí conecto con Julen, que está emprendiendo un camino fascinante, ¿no? Como es el absolutamente desconocido hasta entonces expolio, ¿no? De los bienes públicos y privados del gobierno de Euskadi, el gobierno de Aguirre, y empezamos una fructífera colaboración, a decir, el éxito es mayormente suyo, que nos han llevado pues a hacer trabajos creemos que interesantes, ¿no? Que seguramente son los que nos han traído aquí, uno de ellos publicado en la revista ayer, que causó un cierto impacto por la novedad de estas cuestiones. Además tenemos con Lezamil, y ya os hago la invitación para el año que viene, nos conectaremos porque vamos a hacer el tercer día curso de verano sobre la guerra civil. El año pasado, con las ponencias del año pasado, hemos publicado un libro, Ámbitos y designios de la guerra civil española en Siles, y el año que viene, pues ya os lo anuncio, por si a alguien le interesa, vamos a hacer guerra civil española, hechos de armas, financiación y represión extrajudicial, ¿no? O sea, a alguien le puede interesar que se ponga en contacto con nosotros, ya os invitamos, es en Aranjuez, y la verdad es que es un sitio estupendo, donde la universidad tiene una sede allí, que es un antiguo cuartel del siglo XVIII, en un sitio como es Aranjuez, pues estupendo, ¿no? Bueno, las lagunas de esta investigación, el expolio de la Segunda República, el traslado a Moscú, esto está ya muy conocido, desde luego el expolio o la saca, como se quiera llamar, del gobierno vasco, no. Bueno, yo siempre he partido de la premisa de la traición, yo siempre lo tengo muy claro, del gobierno vasco de Aguirre hacia la Segunda República, termina la guerra, se rinden en Santoña, como todo el mundo sabe, para ellos la guerra civil ha terminado, dejan a todos los batallones del Frente Popular absolutamente solos, inermes, ellos se salvan, excepto el consejero Espinosa, que es fusilado, el resto se salvan con las negociaciones que hacen con los italianos, con Ciano y con Mussolini, para su salvación, y de hecho, aunque es conocido, lo voy a resaltar, el Vaticano reconoce a Franco después de que Franco, a regañadientes, cumple la mayor parte de los compromisos con estos nacionalistas del PNV, sobre todo. Porque el PNV tenía otra cuestión, estaba mucho más escorado hacia el ámbito del Frente Popular, ¿no? Bueno, los archivos fundamentales, más allá de la causa general que hemos trabajado, son el Fondo del Gobierno de Euskadi, en el Gobierno de Euskadi, que recoge toda la actuación del primer gobierno vasco de la historia, de octubre del 36 a junio,
19 de junio del 37, que es cuando entran las tropas de Franco en Bilbao. Hemos tomado las fuentes de la Secretaría Particular, la Secretaría General del Presidente, del Lehendakari Aguirre, en los primeros años también del Gobierno Provisional de Euskadi en el exilio, especialmente los apartados de Hacienda, los apartados de delegaciones y valores, y todos los pleitos que narrará con mucho detalle Lezamiz en Francia y en Holanda por la evacuación de ese patrimonio absolutamente rico. Por la obviedad, el País Vasco era y lo sigue siendo una de las puntas de lanza de la economía española, ¿no? En aquella época. Y hemos trabajado mucho en el Archivo General de Administración, que es uno de mis favoritos. No me falta temporada de mi vida por un camastro allí, porque para todos los trabajos de migración. Y luego, por cierto, una cosa que empecé por curiosidad sobre Alfonso V de Aragón en los Balcanes, ¿no? Sobre todo en Albania, que bueno, esto lo he hecho por curiosidad particular, pues he encontrado también encontré allí, estoy en Cataluña, lo voy a contar, si quedan 2 minutos, encontré una cosa fascinante de una embajada que montó Primo de Rivera en los años 20 en Tirana, siguiendo la estela de Mussolini, porque se presuponía que Mussolini se iba a quedar con los Balcanes a partir precisamente de Albania, y eso me llevó a como Alfonso V, una cosa muy desconocida, no solamente se quedó con Nápoles, Sicilia y Cerdeña, que tenía la intención de dominar también los Balcanes a partir de Albania, donde tuvo un virrey apellidado Guzafa y tuvo la bandera de Cádiz del Corno de Aragón, estuvo en más de 72 posiciones militares en el siglo XV, ¿no? Así que también en ese sentido, pues, bueno, aparte de esta curiosidad, y estoy en Cataluña lo cuento, porque ha sido muy interesante, pues hemos estudiado todo lo concerniente a pleitos, reclamaciones, obviamente, de la gente que fue imputada a las empresas, ¿no? Entre ese periodo de octubre del 36 y junio del 37, ¿no? La evacuación del patrimonio se hizo, obviamente, por el territorio vasco, cuando cayó Bilbao en junio del 39 y todo el mundo se marcha para Santander, ¿no? Y se para la cosa en Santoña, como sabemos, y desde luego también hemos visto todos los embargos y juicios que hay entre el 37 y el 40, las resoluciones judiciales y la vuelta al patrimonio español ya con Franco, el doble juego que hicieron muchas naciones, lo va a contar Julen, y desde luego la fascinación de la riqueza que había en nuestro solar, en nuestro solar particular en aquellos tiempos, ¿no? Durante la Guerra Civil Española, el territorio bajo control de la República, la falta de inversiones en valores públicos, pues ya sabemos que fue una constante, ¿no? Porque además, como todos sabemos, toda aquella transacción comercial que se hacía con el bando contrario era considerado como una traición y absolutamente las posibilidades incluso de muerte pues eran brutales, ¿no? La actividad de la banca se quedó a la mínima expresión, incluso en el País Vasco, incluso en el país se quedó agarrotada. Como hemos estudiado, las entidades bancarias de uno y otro lado trasladaban a las administraciones de su ámbito su propia colaboración, reiterando que hacerlo con el otro bando significaba evidentemente un delito de lesa majestad de alta traición, y por eso se tiraba con facilidad de los bienes ubicados en el Banco de España, ¿no? En el caso de la República, Segunda República, ya sabemos, no entrar en esta cuestión, y desde luego en el caso del gobierno de Euskadi, pues siguió esta estela e hizo lo mismo de forma. ¿Qué es lo que más interesó en ambos casos? Nosotros en el caso de Euskadi tenemos claro, valores extranjeros y de cotización internacional cuyos intereses se pagaban en oro y divisas. Esta fue la cumbre, valores extranjeros con pagamento en oro y divisas, la cumbre de todo lo que se incautó, ¿no? Se pretendía en ambos casos amortizar a los legítimos propietarios, también lo tenemos que aclarar, sale constantemente en nuestra investigación. Yo te quito, pero te voy a amortizar. Evidentemente no se amortizó absolutamente a nadie, más allá de los pleitos posteriores, ¿no? Bueno, yo estoy dividido en personas. Yo tuve la suerte de ser presidente de la Sociedad del Sitio de Bilbao, uno de los foros intelectuales y culturales más importantes de los años anteriores a la República, nosotros en la Segunda República, junto con la Ateneo de Madrid, que fue lo primero que hicieron los carlistas cuando entraron en Bilbao, fue incautar la Sociedad del Sitio. Se llevaron todo el patrimonial de los cuadros que había allí, pintores vascos de la época. Cuando reclamamos la sociedad ya en democracia, y yo como presidente intenté recuperar, y absolutamente una labor baldía. Algunos, gracias a Julen, sabemos dónde están,
pero la sociedad se quedó sin ningún tipo de patrimonio artístico y también cultural. Había montones también de mobiliario de época que se robó y bueno, pues no pudimos conseguirlo, ¿no? En septiembre del 36 el gobierno de la Segunda República hace la caja de reparaciones para gestionar toda clase de bienes, desincorporaciones, retenciones, intervenciones, junto con los comités provinciales del Frente Popular. En el 38 el gobierno de la Segunda República ordena que los depósitos bancarios pasen a control gubernamental, y en Vizcaya y en Guipúzcoa, los dos únicos territorios, salvo el Valle de Ayala, que está en poder de la Segunda República, del gobierno de Frente Popular y de Aguirre. En Vizcaya y Guipúzcoa, las juntas de defensa harán ya incautaciones a partir del 18 de julio de manera efectiva, como hemos comprobado, ¿no? En octubre creará el gobierno de Euskadi la Junta Calificadora Central, ¿no? Donde incautará a todos los particulares, a todos los partidarios, reales o no, del bando de Franco. Ténganse en cuenta, que todo el mundo lo conoce, lo voy a recordar, ténganse en cuenta que el PNV tiene un dilema metafísico y estructural. En Navarra y Álava, donde poblaciones menos desarrolladas apoyan masivamente al gobierno de Franco por la cuestión religiosa y la tradición, pero en Vizcaya y en Guipúzcoa, donde había otro dinamismo socioeconómico, apoyan a la República por dos razones: una muy conocida, por el estatuto, pero la otra por el miedo que les entra, lo dice de forma, ¿no?, por el miedo que les entra a que los liquiden en un paredón junto a los carlistas. Creo que te lo encuentro también, ¿no? Y por tanto jugaron con ese ámbito. Por tanto, ellos forman parte del poder y eliminan y incautan a muchos que son correligionarios ideológico-emocionales, como los carlistas, con los cuales tenían unas relaciones, vamos, estupefactas, ¿no? Son unas relaciones impresionantes, ¿no? Es el Departamento de Hacienda del Gobierno Vasco el que lleva se incauta el oro, la plata, alhajas, valores bancarios y dinero en cantidades siderales, ¿no? Y además, le va a contar, lo va a desarrollar también Lloren, hay una relación directa entre el avance de las tropas de Franco, las tropas sublevadas, hacia Vizcaya y Guipúzcoa, una relación directa entre avance e incautaciones, ¿no? de manera efectiva, ¿no? El 3 de mayo ya tenemos una orden gubernativa de la prohibición de sacar joyas, textual, alhajas de las cajas y las cajas bancarias, las entidades bancarias, y se realizarán los requisitos y los bienes incautados se guardarán todo ello en sacos y en bolsas y carpetas, joyas de particulares, valores bancarios, dinero propio y más luego todos los fondos que había en la delegación, que sigue estando en la Gran Vía de Bilbao del Banco de España, y todo lo que había en las cámaras acorazadas, que perfectamente embalado. Bueno, Lloren hizo en su tesis una tarea impresionante, ¿no?, de recogida de datos. Perfectamente embalado se llevó, como vamos a ver, a países foráneos, ¿no? Como consecuencia directa de las órdenes decretadas el 3 de mayo del 37 y el 19 de mayo de aquel mismo año, mediante oficio de la Consejería de Hacienda, se va a estructurar el traslado de la riqueza, se dice, a un lugar no determinado. De hecho, no dicen cuál para hacer el secretismo, y se especifica de forma, que lo leo textualmente: llegado el momento de ejecutar lo dispuesto por el Gobierno vasco para salvar la riqueza de Euskadi, se procede a la entrega, transporte y carga de las cajas preparadas al efecto contenido en los depósitos de valores y otra documentación de los bancos previamente hechos, ¿no? Yo termino mi parte, ¿no?, sobre la incautación del patrimonio artístico, cultural, que he citado, entre ellos a la sociedad que tuve el honor de presidir. Pues se tuvo en cuenta museos, la propia Diputación, edificios oficiales, ayuntamientos, iglesias, edificios religiosos, y no se dejó ni archivos ni bibliotecas. Pero no solamente archivos que podían comprometer alguna situación análoga, sino que incluso se llevaron documentos interesantes para la historia vasca, para el interés del vasco, ¿no? La Dirección General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas, dependiente de la Consejería de Justicia y Cultura, que realizó ahora, pues realizó una elección. La verdad que la elección fue significativa, con expertos, cuadros de alta calidad, como digo, documentación histórica de alta calidad, joyas de valor incalculable, y todo eso pues perfectamente embalado y organizado, salió del extranjero, como vamos a narrar con detenimiento. Como estamos, huelga decir, vamos ahora a comentario, que el nivel de corrupción fue absoluto. O sea, el meter la mano a la lata, el quedarse con parte de esto antes de llegar al extranjero fue total, ¿no?
Solamente un ejemplo. En un ocaso que hace Aguirre para intentar salvarse en las negociaciones, coge una serie de derechistas, los incauta como rehenes, los tiene alojados en un palacio, al lado del palacio que tienen en Santander, y cuando van camino de Francia, los testimonios que cuentan es que iban en el barco pisando precisamente una parte, solo una parte pequeña de esta riqueza patrimonial tremenda que incauta el gobierno vasco y que se iba al extranjero y que luego pues algunas ha perdido y otras, como contará Yulek, se logró recuperar ya en tiempo. Gracias, José Manuel, gracias a Gemma, Raúl, por invitarme, por estar aquí hoy. Voy a seguir, si no... Bueno, pues voy a hacer una pregunta. ¿Somos los vascos corruptos? Podemos decir a día de hoy, después de años de transición del gobierno vasco bajo diríamos, liderado por el Partido Nacionalista Vasco, que los vascos nos podemos considerar corruptos. Seguramente pues no veréis en la tele nunca noticias como lo de Ábalos, lo que hay ahora del gobierno de Sánchez, pero sí es cierto que después de, quitando 3 años de gobierno socialista con Patxi López, el Partido Nacionalista, que lleva 40 años gobernando la comunidad autónoma histórica vasca, pues bueno, es lo que podríamos considerar que existe una corrupción de baja intensidad, ¿no? Como llamo yo, temas de familiaridades, enchufismo, entonces, pues bueno. Por eso digo, ¿podemos decir que los vascos somos corruptos? Pues bueno, ahora voy a contar lo que ha dicho José Manuel de las incautaciones en el País Vasco con la guerra, ya desde las juntas de defensa de Vizcaya y Guipúzcoa. El gobierno vasco pues estaba necesitado de dinero, de divisas, de todo, sobre todo porque había empezado de cero. En octubre del 36 Aguirre se hace cargo del gobierno vasco, con todos los partidos políticos representados, menos la CNT, a la que no dejan, y de la nada... Perdón, dice que podría colaborar con la FAI, una cosa muy curiosa, pero no la CNT por sus carácter sindical y su, dice, mayor religiosidad a la que me niega el transocialismo. El gobierno vasco de la nada crea un ejército de 75.000 soldados, de milicias, de todos los partidos políticos, incluido la CNT, y claro, todo eso de la nada. Entonces necesita una actividad total. Bilbao tenía sucursales bancarias de todos los bancos que había, hasta la sucursal que todavía existe, del Banco de España, y entonces pues empieza a sacar primero a pocos oro de los bancos, por ejemplo el Banco de Bilbao, en mercantes. El Fullerton Rose, que va a Inglaterra, a Londres, y allí se transforma ese oro, se vende en divisas, en libras. Vale. Bueno, esto es el mapa, esto es el territorio franquista, territorio republicano, y el norte está aislado. Vale. Cuando Franco se dirige hacia Madrid y es frenado por las brigadas internacionales y por las tropas de Madrid, Franco decide, el siguiente paso de Franco es decidir qué va a hacer. En enero del 37 decide que va a atacar el frente norte republicano, que está totalmente aislado. O sea, dice, sabe que el frente norte no puede recibir ayuda aérea y lo que va a hacer es un bloqueo naval. Desde enero del 37 ya bloquea todo el Cantábrico. El norte está bloqueado. Se rearma, porque después de la ofensiva sobre Madrid y la ofensiva del verano pasado para tomar la frontera, y que se pierde Guipúzcoa del lado republicano, rearma sus tropas y empieza el ataque al frente norte. Podría haber atacado a Cantabria, la más débil, o a Asturias, pero no, fue por la más fuerte, por el territorio vasco.
El 31 de marzo del 37 empieza la ofensiva. Los franquistas creen que van a llegar en 15 días a Bilbao, tardarán 3 meses en llegar. Se dan una serie de combates muy duros, muy fuertes, sobre todo en mayo del 37, y hasta aquí, pues bueno, la guerra, lo que es el tema militar. Vale, entonces, ¿qué ocurre dentro del gobierno vasco? Esta frase es de Arbizu, de Izquierda Republicana, comisario Bastos, a Aldasoro, que fue consejero. Todo el gobierno vasco es hoy Hacienda, y Hacienda, ante todo y sobre todo, es nacionalista, y como nacionalista procede. Bien, ¿qué significa? El gobierno vasco en su mayoría era del Partido Nacionalista Vasco. Las carteras más importantes hoy en día también son del PNV, bajo el control. Aguirre era presidente, tenía defensa, Monzón tenía gobernación, Leizaola tenía justicia y Eliodoro de la Torre era consejero de Hacienda. Entonces, sobre todo esto, ¿qué es? Por eso, el gobierno vasco, ¿qué es? Hacienda. ¿Quién controla el gobierno vasco? La delegación de Hacienda. Entonces, todo esto viene un poquito para que entendáis un poco que realmente cuando se produce la salida de lo que es todo el patrimonio histórico y todo el patrimonio de dineros y obras de arte, pues todo estaba bajo el control de Hacienda. Realmente lo que va a ocurrir solo lo saben un puñado de personas, que son Aguirre, Leizaola, Eliodoro de la Torre y sus secretarios de departamentos y un puñado de personas más. Nadie más lo sabe. Los partidos que están dentro del gobierno vasco no saben nada, nunca se enteraron de toda esta salida de lo que es esto, lo que se llama el Tesoro Vasco. ¿Cómo se hace el Tesoro Vasco? Esto es muy importante. Bien, si las tropas de la Armada franquista no dejaba, estaba todo el Cantábrico, estaba totalmente, no podía entrar ningún barco. ¿Cómo se realiza esta evacuación del patrimonio, ¿no?, al extranjero? Cuando llega mayo, Bilbao ya las tropas nacionales están cerca de lo que llamaron el cinturón de hierro. Entonces el gobierno vasco dijo: tenemos que sacar todo lo que hay aquí, todo, desde el dinero, todas las acciones que había de todas las entidades, de empresas que estaban dentro de las entidades bancarias, y también todo el tema del patrimonio histórico vasco, de cuadros, de los museos, de libros, toda la información, documentación, etc. ¿Cómo se hace? Pues gracias a estos señores, los bloque runners. Bien, un bloque runner es un corredor de bloqueo. Es un término muy antiguo que viene desde los fenicios, sobre todo muy utilizado en la guerra civil americana por los confederados que estaban bloqueados por la Unión. Entonces se les llama rompedores de bloqueo. Son barcos mercantes que se la juegan, entran a toda velocidad y salen a toda velocidad. ¿Por qué? ¿Cómo se pudo realizar esto? Es que esto es muy, muy interesante y muy importante. Si está todo bloqueado, ¿cómo entran y salen? Vale. Por interés económico, puro interés económico, los británicos se quedan en el pacto de no intervención controlando el Cantábrico, porque era lo que les interesaba. Su flota mercante necesitaba hierro, acero, era la flota mercante más grande en esa época, entonces necesitaba mucho hierro. ¿Dónde había hierro bueno? En Vizcaya. En Vizcaya había hierro. ¿Dónde había carbón? En Asturias, pero sobre todo querían el hierro. Carbón ya tenían de Gales. Entonces los mercantes británicos se la juegan, entran, ¿no? ¿Y cómo lo hacían?
las aguas internacionales están a 3 millas. Entonces el gobierno vasco tenía la entrada de Bilbao, el de la ría en Punta Lucero y en Punta Galea baterías de alta distancia que llegaban a 3 millas. Entonces, si se acercaba algún barco rebelde, lo podían hundir. A partir de 3 millas ya estaba la flota británica de guerra. Entonces eran aguas internacionales, ahí no podía hacer nada. Los mercantes se acercaban a 3 millas amparados por la flota británica, entraban, dejaban alimentos a cambio de hierro y volvían a salir. Así se logró entrar algunas armas, muy pocas, comida y sobre todo evacuar también a la población y a los niños. Y esto hago un poco de egohistoria. Mi padre fue un niño de la guerra y pues también se quejaba de la memoria histórica, pues como diciendo que de ellos no se acordaba. De todos los demás sí, pero de los niños no. Entonces, amparados bajo la flota británica, los mercantes ingleses salían. Entonces el gobierno vasco dice, pues qué buena idea, vamos a utilizar los mercantes británicos para llevar todo el tesoro vasco. Bien, el primer embarque es el mercante Bathworth, que no llevaba muchas cosas. El mercante del Bathworth llevaba 16 cajas con 181 cuadros, 9 cajas de 15 esculturas y 2 cajas con objetos damasquinados. ¿Esto a dónde va? A la Feria Internacional de París, que va a celebrarse en 1937. Entonces, la delegación vasca, junto con la catalana, que tenía en la planta 2, que en la República las había dejado, llevan para París, en el mercante, las obras de arte estas. Vale, 5 de mayo. Lo que ha dicho José Manuel, en mayo el gobierno vasco, viendo que los nacionales, los franquistas se acercan a Bilbao, lo que hace es coger y decir, tenemos que vaciar todo. 15 de mayo, el Kefin Full, daba Burdeos, y con también cuadros, artistas vascos, todo esto va a armas cortas y largas, todo esto va a París, a la Exposición Internacional de París. Ahora viene, este es el barco. Bien, este es el bueno, el Seabank, el Kefin Full. No, el Kefin Full no, el Seabank, vale. El 21 de mayo, por la noche, no sé cuántos camiones con gente en los bancos, con pistola y armas, embarcan a una media de por hora 1.215 cajas a unas 20 por minuto cajas. Embarcan 7.293 cajas de madera cerradas, cruzadas con flejes de acero en 6 horas. Cada caja tenía un peso aproximado de 40 kilos, con un total de 292 toneladas. Este es el auténtico tesoro de Euskadi. Cajas del Banco de España, caja de ahorros, Banco de Bilbao, Vizcaya y Guipúzcoa, Comercio Hispanoamericano, Banco Central, la Comisión, Tesoro Artístico, 18 cajas con cuadros, Museo de Arte Moderno de Bilbao, en el Seabank. El 12 de junio, Thurston. El Thurston saca 2.065 cajas, lo mismo, 400 cajas del Banco de Bilbao, Vizcaya, Comercio Guipuzcoano, Hispanoamericano, Central, todo. 433 cajas, Justicia y Cultura, marcadas Bellas Artes, Delegación de Euskadi, en Bayona, conteniendo todo el arte que había en los museos. Ahora hay un museo, antes era Museo de Bellas Artes y Museo de Arte Moderno. Vale, entonces salen los dos barcos, el Seabank está en alta mar y
está esperando cerca de la costa francesa a que venga el Thurston el 12 de junio. El Thurston le pasa las 2.065 cajas al Seabank. El Seabank tiene 9.353 cajas, creo que es la cantidad. Vale. El 14 de julio, 5 días antes de caer Bilbao, el Galea también saca cajas con documentación, objetos de Santander, van a Burdeos, en la delegación que había para trasladarlos a Barcelona. También ya trípticos, pues todo lo que está mal de... Vale. Estos son los barcos. El Torpehol. El 13 de junio sale el último barco británico con personas y con 30 cajones. Cuando ya habían salido todas todos los valores y todo, también vaciaron las cajas de seguridad de los bancos, con donde había muchas joyas, tanto de gente republicana como de gente que tenía sus fondos en los bancos, gente diríamos, de derechas que en ese momento pues estaban en las cárceles o estaban en sus casas o lo que fuera, también vacían, y en 30 cajones grandes sale en el Torpehol también todo el tema de joyas. ¿Qué ocurre? El Seabank llega a La Palisse, cerca de La Palisse del puerto, en La Rochelle, y la idea del gobierno vasco es que se embarque todo en el Azpemendi, que es un barco de Sota y Aznar que está bajo control del gobierno vasco. Cuando están procediendo a este cambio de cajas, los bancos nacionales, los comités de la zona nacional, de franquista, de bancos, todo, ponen una denuncia internacional. Las autoridades francesas se hacen eco de esa denuncia internacional y lo que hacen es embarran, cuando están pasando de un barco a otro, embarran toda la cantidad y la dejan ahí en La Rochelle. Lo mismo iban a hacer con el Torpehol, pero el Torpehol escapa y se va a Holanda. En Holanda el gobierno holandés hará lo mismo, embargará también las cajas del Torpehol. Empieza desde aquí, desde ese día empieza un juicio legal en Francia, en Poitiers y en La Rochelle, que durará hasta el final de la guerra. Esto es un ejemplo de lo que iban en las cajas. Esto es que los franceses hicieron un informe muy bueno, por ejemplo, que es una caja del Banco de Bilbao, Banco de España, sucursal Bilbao. Una caja que pesa 28 kilos, que contiene depósitos, acciones de construcciones naval. Depósitos, acciones de construcciones naval. Pues imaginaros así, pues todo el día, los miles de cajas que hay. Las obras de arte también van numeradas, cuadros y en Holanda estuvo el tribunal de Middelburg y el embargo del Torpehol. En Inglaterra también hubo diferentes juicios por temas de oro. Entonces, ¿qué ocurre con esto? En Francia, cuando cae Gijón, el de Gijón sale un barco, el Midol, con el tesoro asturiano, 1000 cajas. Pero ¿qué ocurre? También va a Francia, los franceses lo embarcan, pero lo que ocurre es que le dan la razón al gobierno de la República, porque entienden que el gobierno de la República es el dueño legítimo de ese tesoro. ¿Por qué no pasó lo mismo con el tesoro vasco? Porque el gobierno autónomo vasco decía, no, esto no es de la República, es nuestro. No es de nadie más, es solo nuestro. Entonces, como querían tener el control de todo lo que se estaba haciendo, las autoridades francesas dijeron, a ver, ¿ustedes quiénes son? Ustedes son el gobierno de la República, ¿y ustedes quiénes son? No, nosotros somos el gobierno autónomo de Euskadi. Ellos tienes quiénes son. Entonces, sí, ¿ustedes qué potestad tienen? Entonces, al final, basándose en esa tira y afloja entre los dos, siguió el juicio en Francia,
y se alargó. La República iba perdiendo la guerra y en abril del 39, ya cuando la República ya ha perdido todo, las autoridades francesas, con el miedo que tenían de los alemanes y Franco por detrás, negocian con el Estado franquista y devuelven todo lo que había en Francia a Franco. Entonces el Arizmendi vuelve con las 9.353 cajas, primero a San Sebastián, luego a Bilbao, y el tesoro holandés se perdió porque luego empezó la Segunda Guerra Mundial, los alemanes inundaron toda la zona de Holanda y durante años y años y años se perdió casi hasta los años 50 y luego sí se fueron devolviendo cosas también al gobierno franquista. Podemos hablar bueno, no sé, en este caso corrupción. ¿Cuál era la idea del gobierno vasco? El gobierno vasco tenía una cosa clara y era no darle nada a la República. No tenía ninguna intención de que el tesoro vasco, si ganaban en Francia, volviera a Cataluña. Porque iba a ir a Cataluña. El gobierno republicano es lo que quería. Negrín, con su ministro de Hacienda, Méndez Aspe, pues la verdad es que tuvieron bastantes follones con Aguirre y con su delegado Eleodoro de la Torre de Hacienda. Hubo muchos tejemanejes. No tenía ninguna intención el gobierno vasco de darle nada a la República, pero nada. ¿Cuál era la idea del gobierno vasco? Llevárselo a Inglaterra, llevárselo a Estados Unidos, a Idaho, luego a Boise y hacer ahí un estado vasco total. No lo sé. La pregunta, sí es cierto que a las tripulaciones inglesas se les pagaba mucho dinero por sacar los barcos británicos a los capitanes. Por eso decía antes, ¿podemos considerarnos corruptos nosotros? O sea, nosotros, en este caso, el gobierno vasco, con el tema del patrimonio, fue una salvaguarda, fue un expolio. No sé, yo tengo muchas dudas. Hay casos... Manuel tiene menos dudas. No, bueno, casos porque he comprobado, si persiguiendo la migración española en América, he visto mucha documentación de embajadas, ¿no? Y de consulados. Entonces hay casos de individualidades, como se ha contado en este congreso, que se llevaron, o sea, que se llevaron riqueza, ¿no? Como conjunto está claro, es el gobierno vasco, que además dice que ha creado la República Vasca y que llama ministros a los consejeros a nivel internacional, porque Aguirre primero quiere negociar con los nazis la creación de un Estado Japón y luego, esto lo he estudiado en un libro sobre esto, luego estaba toda a Truman escribiéndole para crear un Estado propio dentro, y Truman decía, ¿quién es este hombre que me escribe? Bueno, al final, entre los pleitos en la vuelta hay individualidades que se lucran, porque lo están denunciando las embajadas franquistas, obviamente con el odio del ganador, ¿no? Pero están denunciando. Claro, y claro, hay gente que robó. Globalmente, bueno, estoy de acuerdo contigo, como es un expolio, es una saca legal, es una preservación. Ahora, igual que yo siempre me he manifestado, que obviamente termina la guerra para ellos en Santoña y abandonan a la República, pues tú lo has dicho y lo hemos estudiado, escrito y debatido. Oye, probablemente si hubiese reconocido al gobierno republicano como propio, pues hasta lo de Holanda se hubiera salvado, ¿no? Pero no lo reconocieron. Esto es nuestro y que queremos reconfigurar nuestra república o en el exilio un ámbito de copropiedad, claro. Y eso ningún gobierno internacional se lo reconoció porque entendían que era un gobierno autónomo. Cuando Franco gana la guerra se lo dan y lo han reconocido, se lo dan todo al nuevo gobierno, menos que se pierde. Tampoco sabemos cuando vuelve el Arizmendi del 39 que devuelven a las empresas. Sí es cierto que hoy en día los cuadros casi todos están en el museo, ¿no? Pero que se hayan perdido, que haya habido entre lo que salió, lo que se embargó, tanto por el gobierno vasco como por las autoridades francesas, por luego la vuelta. Yo es que es lo que comentaba ayer con
chica esta rubia de pelo corto, que no está hoy, que el tema, por ejemplo, de la exposición de París. Las obras de arte catalanas se pensaban que habían desaparecido después de la exposición de París, y realmente se descubrió en los años 80 que estaban en Montjuïc, están allí. Pero, por ejemplo, las obras de arte vascas, las que se llevaron a París, Flores Caperucci, el famoso pintor, años después, desde Argentina, solicitaba al gobierno vasco dónde están mis obras de arte que se llevaron a la exposición de París, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pues ahí se ha perdido bastante. Yo lo que... Y cada poco aparecen reclamaciones que se han conseguido. Sí, yo lo que quería deciros también es que, por ejemplo, yo no sé si vosotros desde Cataluña, pero bueno, el tema de lo que pudo salir desde Cataluña por la frontera, a nivel de patrimonio, a nivel de dineros, ¿no? Pues es muy interesante porque salió. Todo lo que ha podido volver, pues no lo sé. Es un tema muy complejo, de investigaciones de muchos años, porque hay información, pero no hay tanta tampoco. Y también